soy Vicky y voy a locutar este tutorial de Claudia, de Handmade.es, con el que aprenderemos a diseñar tarjetas de mesa para el Día de Acción de Gracias. Vamos a utilizar recursos gratuitos de Internet, que usaremos para diseñar en Adobe Illustrator. Muy bien, vamos a abrir Illustrator y vamos a crear un documento nuevo. Seleccionamos la opción Imprimir y podemos elegir el tamaño en el que queramos imprimir. En mi caso va a ser un DIN A4. Y aquí a la derecha tenemos otros ajustes como la configuración. Yo os recomiendo seleccionar la orientación vertical. Si prefieres utilizar el tamaño carta, puedes hacerlo. No importa el tamaño que elijas. Le damos un nombre al documento y ya podemos pinchar en Crear. Bien, ahora vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y dibujamos uno que ocupe la superficie completa de la hoja. Así. Nos vamos a transformar y podemos introducir los valores exactos. Entonces copiamos los del documento, que son 210 por 297. Una vez que tengamos esto, vamos a dividir el documento en las tarjetas que vamos a crear. Van a ser una especie de cuadrículas que usaremos para diseñar las tarjetas. Te voy a enseñar la manera más fácil para dividir el documento sin necesidad de utilizar la calculadora. Entonces, teniendo el rectángulo seleccionado, vamos a transformar y nos aseguramos de que no está vinculada esta opción. Y primero vamos a dividir la página en dos verticalmente. Y 4 horizontalmente. Conseguiremos entonces 8 rectángulos en total, 4 a cada lado. Es muy sencillo. Primero, vamos a empezar por el ancho. Introducimos la barra de división y escribimos 2. Pulsamos Intro y ahí lo tenemos. Ha calculado automáticamente el rectángulo. Y la altura la dividimos en 4. Este rectángulo es exactamente una octava parte del documento. Así que no importa el tamaño del documento que seleccionaste, ya que va a calcular la proporción. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar este rectángulo pulsando Alt y mayús a la vez, mientras arrastramos. Bien, a continuación hacemos lo mismo y seleccionamos estos dos rectángulos y los duplicamos otra vez con Alt y mayús. Para seguir duplicando podemos pulsar Comando o Control D para repetir la última acción 2 veces. Perfecto, ya tenemos la cuadrícula lista. Te voy a explicar cómo funcionan estas cuadrículas. Cada tarjeta son 2 rectángulos, entonces, por ejemplo, doblaríamos por aquí y este rectángulo sería la parte de atrás y este la de delante. Mira, te voy a explicar mejor con un ejemplo. Esta sería la parte del diseño delantero que serían estas 4 que te estoy mostrando, y la parte de atrás serían estos 4. Perfecto, lo verás más adelante cuando empecemos a diseñar. Bien, ya tenemos el primer paso listo, que era tener todas las cuadrículas del mismo tamaño. Bien, si pasamos al siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo el documento y hacer las líneas
de un color gris clarito y reducirle el tamaño, para que cuando tengamos el diseño impreso sepamos fácilmente dónde doblar y cortar. Bien, ahora podemos cambiar el nombre a la capa y vamos a crear otra que se llame diseño. Genial. Ya podemos empezar a diseñar. Para crear el fondo he pensado que sería útil utilizar alguna ilustración otoñal, como por ejemplo hojas otoñales. Para ello vamos a Freepik y escribimos Fall Leaves. Estas, por ejemplo, parecen muy interesantes. Si descargamos gratuitamente, aparecerá este archivo comprimido con la imagen dentro. Podemos usar estos dos formatos. Yo os recomiendo el formato AI, ya que estamos trabajando con Illustrator. Simplemente arrastramos el archivo a Illustrator. Lo primero, vamos a cambiar el color del fondo y eliminamos la firma. Seleccionamos la ilustración y la copiamos con Control+C o Comando+C. Volvemos al documento de las cuadrículas, nos aseguramos de que estamos en la capa diseño y pegamos con Control+V. Bien, ya tenemos nuestras hojas. Podemos incluso bloquear la capa de las cuadrículas para no cambiar nada sin querer. Pinchamos aquí en el candado para bloquearla y ya está bloqueada. Podemos volver a las hojas y las seleccionamos. Desde cualquier vértice, pulsando a la vez Mayús, vamos a reducir su tamaño. Porque si no pulsamos Mayús, al cambiar su tamaño desde los vértices, se deforma. Y como no queremos eso, pulsamos Mayús para que sea en proporción. Bien, vamos a hacerla más pequeña, pero que se aprecie bien dentro de la cuadrícula de una tarjeta. Más o menos este tamaño sería el perfecto. Nos vamos a acercar y vamos a ordenarlas de otra manera más aleatoria, ya que vamos a crear un patrón que repetiremos infinitamente. No importa cómo los coloques, de ahí la magia de este tutorial, que cada uno cree un patrón totalmente diferente. Prueba a colocarlos de manera diferente. Bien, ya tenemos el nuestro, así que vamos a seleccionarlo y vamos a Objeto, Motivo, Crear. Quita esta ventana emergente y esta opción nos ha repetido la selección creando un patrón. Vamos a alejarnos un poco con comando menos o control menos y podemos ver mejor con perspectiva. Esta área del centro es nuestro diseño y el resto es cómo quedaría el patrón. Aunque veáis todos estos huecos libres, eso lo vamos a solucionar ahora. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos poner aquí un nombre al patrón y elegimos el tipo de azulejo que queremos. Esto será como queramos que se repitan los elementos. Por ejemplo, el hexadecimal lo podemos modificar con los manejadores e introduciendo los valores de altura y anchura. Así lo vamos modificando. Bueno, las opciones que más vas a utilizar son el tipo de azulejo y esta de aquí arriba. Lo que estamos viendo aquí es que se solapan estas dos hojas, ¿verdad?
Si la movemos aquí, por ejemplo, se rellena el hueco totalmente. Y si movemos esta hasta aquí, creamos un patrón que en realidad no sabemos dónde empieza y dónde termina. Si nos fijamos en la parte superior del patrón, no sabemos cuál es el punto de comienzo y eso es lo que queremos conseguir, que todas tengan el mismo espacio entre los elementos. Incluso puedes jugar con la dirección de las hojas, por ejemplo. Podemos rotar esta hoja, podemos hacer muchas cosas más, depende del resultado que queramos conseguir. En mi caso, para este tutorial lo vamos a dejar así. Para guardar el patrón, lo que tenemos que hacer es doble clic fuera y aunque parezca que lo hemos perdido, si volvemos al panel de muestras, podemos encontrarlo en Ventana, Muestras. Y ahí comprobamos que está nuestro patrón. Lo que vamos a hacer ahora es volver a las capas. Desbloqueamos la capa de cuadrículas, seleccionamos todas y las copiamos. Creamos otra nueva capa que se va a llamar fondo y las pegamos en esta nueva capa. Entonces vamos a pegarla en el mismo sitio. No podemos utilizar el atajo Control V, ya que va a pegar la selección en el centro. Entonces tenemos que seleccionar la mesa de trabajo en la que estamos trabajando y pulsamos Control o comando F. Entonces lo está pegando en el frente. Así. O también puedes utilizar Control o comando B. Esto hace lo mismo. Pega la selección en el mismo lugar, pero delante de lo que tengamos. Como ahora mismo no tenemos nada, no hay ninguna diferencia. Pero si tuviéramos, por ejemplo, esta hoja en la capa, así, lo movemos a esta capa. Si lo seleccionamos y pulsamos el atajo Comando F, lo va a pegar delante de ese elemento. Pero si utilizamos Comando B, lo va a pegar debajo. Bien, ahora mismo no importa esto, pero para que lo sepáis. Bien, si volvemos a la capa de fondo, bueno, primero vamos a mover la hoja a la capa del diseño. Bien, ya en la capa de fondo vamos a seleccionar uno de estos rectángulos. Este, por ejemplo. Vamos a quitar los bordes y elegimos el patrón que hemos diseñado en el panel de muestras. Bien. Si movemos los manejadores, se repite el patrón en toda la selección, como podéis ver. Aunque solo los rectángulos de arriba, porque si veis en el panel de capas tenemos 4 elementos. Los rectángulos de capa están por debajo. Entonces vamos a arrastrar para crear las tarjetas de una en una. Entonces estas dos serían una tarjeta. Bueno, en realidad lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Vamos a arrastrar el patrón para que ocupe toda la selección. Como tenemos la capa de la cuadrícula bloqueada, vamos a seleccionar toda la mesa de trabajo y pulsamos Mayús mientras pinchamos en la casilla donde colocamos primero el patrón para deseleccionarlo. Cuando tengamos esto, pulsamos Suprimir. Y ya tendríamos el patrón en la capa del fondo. Perfecto.
Ahora que tenemos esto, podemos incluso añadir un color para el fondo. Otra vez, seleccionamos todo, copiamos con Control C y lo vamos a pegar con Control V, ya que lo queremos pegar en el fondo. Y ahora en el panel de muestras cambiamos el color. Y seleccionamos, por ejemplo, este. Bueno, uno más claro. Este, perfecto. Si vemos en el panel de capas, dentro de la capa de fondo tenemos dos rectángulos. El rectángulo con el patrón y el rectángulo con el color de fondo. Vamos a mover el fondo debajo de la capa de la cuadrícula y desbloqueamos la capa de la cuadrícula. Pinchamos en el círculo que sirve para seleccionar todo lo que está en esa capa y cambiamos la cuadrícula a transparente. Vamos a mantener solo los bordes porque cuando tengas la impresión vas a poder ver dónde empieza y termina cada tarjeta. Bien, como tenemos listo el fondo, vamos a bloquear las capas de fondo y cuadrícula. Creamos una nueva que se va a llamar texto. El texto va a aparecer en los siguientes rectángulos. En este otro, este de aquí abajo y este. Aquí van a aparecer los nombres y el diseño. Y los otros serían la parte de atrás. Perfecto. Vamos a acercarnos. Y vamos a crear un rectángulo de este tamaño más o menos, con el mismo color del fondo. Entonces volvemos a la capa del fondo, seleccionamos la muestra y ya tenemos el color para poder aplicarlo. Bloqueamos otra vez la del fondo y en el rectángulo que hemos creado ya le podemos añadir el color. Perfecto. Esto nos va a permitir que se vea bien lo que vamos a escribir. Con la herramienta texto vamos a escribir Happy Thanksgiving. Voy a utilizar una tipografía gratuita llamada Alura. Lo puedes descargar de la página FontScriber de manera gratuita. También vamos a usar más adelante esta otra, llamada Aleo. Simplemente entra en la web, descárgalas e instálalas. Bien, de vuelta a Illustrator, aquí podemos editar nuestro texto. Está seleccionado Alura y vamos a aumentar la fuente. Más o menos de este tamaño. Vamos a hacer que coincida con el rectángulo que habíamos creado. Bien, nos aseguramos de que están centrados. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que lo tengamos seleccionado, aquí te aparecerán estas opciones de alinear. Entonces, nos tenemos que asegurar de que estén alineados con la selección, porque también está la opción de alinear con la mesa de trabajo. Ahora después te enseñaré la diferencia. Si hacemos clic aquí, está centrando verticalmente, pero no es del todo cierto, ya que el cuadro de texto es más grande. Entonces, si reducimos el tamaño de este cuadrado, quedará mucho más centrado. Entonces, probad ahora. Lo centramos y ahora está muchísimo más centrado. Entonces, la diferencia entre alinear con la selección y con la mesa de trabajo sería la siguiente. Si alineamos hacia arriba y a la izquierda y le damos a alinear, ¿ves? Ahora está alineado con la mesa de trabajo. Bien, seguimos, deshacemos los cambios y desplazamos un poco para que quede justo en el borde. Si pulsamos Control o Comando 1, vemos la vista a un 100%, es decir, quitamos el zoom.
El texto queremos que sea de otro color, entonces vamos a seleccionar la herramienta cuentagotas para tener el color de esta hoja, por ejemplo. Bien, ahora vamos a duplicar el cuadro de texto pulsando Alt y Mayús para desplazarlo en el mismo eje. Agranda un poco el cuadro para que haya suficiente espacio para escribir ahora el texto que queremos. Volvemos a seleccionar la herramienta texto y escribimos Mary, por ejemplo. Como he dicho antes, vamos a cambiar la fuente a otra llamada Aleo y la vamos a dejar en negrita. Colocamos el texto en el rectángulo, vamos a aumentar su tamaño un poco y si quieres dejar el texto entero en mayúscula, puedes hacerlo. Desde aquí, texto, cambiar mayús minus. A continuación, con la herramienta cuentagotas, volvemos a seleccionar el color naranja y lo aplicamos al texto. Perfecto, el diseño está hecho. Ahora vamos a seleccionar ambos textos y vamos a duplicarlo. Cambiamos el nombre a Albert, por ejemplo, y volvemos a seleccionar ambos textos para duplicarlo en las otras dos tarjetas. Escribimos mom y dad, por ejemplo, o papá y mamá. Perfecto, esto ha sido tan fácil como parece. Ahora está listo para imprimirlo. Recuerda que estas líneas que dividen el documento nos sirven para cortar y doblar las tarjetas de mesa. Y listo. En el caso de que quieras imprimirlo en casa, que sería lo más común, ten en cuenta que las impresoras suelen dejar unos márgenes, lo que significa que no se imprimirán los bordes de la página. Si este es el caso, recuerda que tienes que configurar las opciones de impresión para modificar la escala proporcionalmente y que se imprima correctamente. Vamos a ver cómo sería con la configuración de mi impresora. Entonces vamos a pulsar Control o Comando P y estas son las opciones de mi impresora. Estas marcas son las medidas del margen de mi impresora. En la opción de escala tenemos varias posibilidades. No cambiar escala va a imprimir la selección que se encuentra dentro de los puntos. El resto no se imprimiría. Entonces, para cambiar esto, lo que tenemos que hacer es cambiar a encajar a página u otra opción parecida. Y así tendríamos todo el documento dentro de la línea de puntos. Y estaría listo para imprimir. Muy bien, espero que os haya gustado el tutorial. ¡Hasta la próxima!